Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio 14 de enero de 2025 y hoy vamos a hablar sobre las reflexiones del existencialismo. Durante esta semana hemos explorado las principales ideas del existencialismo, este movimiento filosófico que nació en el siglo XIX y principios del siglo XX también estuvo muy fuertemente influenciado y continúa siendo muy impactante para el pensamiento sobre la libertad, sobre la vida, sobre el propósito, sobre la existencia, sobre el sentido de uno mismo. Y en los días previos hemos tocado a Nietzsche, a Sartre, a Camus. A lo largo de esta semana vamos a discutir el siguiente tema, que va a ser, voy a revisarlo específicamente. Vamos a hablar de Gadamer y Ricoeur con la hermenéutica. Ricoeur y Gadamer son dos filósofos muy interesantes. Gadamer es muy interesante porque vamos a volver a lo teológico con Gadamer, pero ya en este periodo de la filosofía contemporánea. Gadamer es muy muy interesante. Pero vamos a dar una introducción previa a lo que es la hermenéutica. Sin embargo, para dar las reflexiones hoy día sobre el existencialismo, vamos a tocar un poco sobre las cuestiones claves, ¿no? Por ejemplo, la libertad y la responsabilidad individual, donde los existencialistas han sostenido que el ser humano es radicalmente libre para definir su propio destino. Y como vimos, la libertad ya en este periodo nace con el individuo, ¿no? Pero nace con aceptar el absurdo, la indiferencia del universo, que es una afirmación evidentemente de que el universo no está mecanizado, no es mecánico, sino que es indiferente, así existamos, no existamos, nuestras acciones sean como fuesen, ¿no? Y esta libertad no es solo una capacidad, sino también es una carga, ¿no? Se convierte en una carga que implica asumir total responsabilidad de nuestras decisiones y sus consecuencias que repercuten en cada momento que decidimos no llamar o llamar. Y me gustaría entonces que sucedan ciertas cosas, pero la responsabilidad total de estas decisiones y sus consecuencias también son parte importante de este periodo del existencialismo. Entonces no existen estructuras externas como gobiernos autoritarios o predeterminaciones que definan quiénes somos, como una ley universal o principios morales universales, aunque sí las hay, pero en este periodo, como es una herencia, no es una herencia, sino que crea el nihilismo, ¿no? El nihilismo es ir en contra, es ir más allá de estos establecimientos sociales, de estas estructuras que se han creado por el hombre y actuar de forma responsable frente a esa indiferencia de lo externo, a esa diferencia que impone lo externo, esa determinación, pero ya a nivel mucho más existencial, más individual, más subjetivo. Entonces somos responsables de crear nuestra propia identidad y propósito. Entonces la libertad radical viene acompañada de la angustia, y este es un sentido, nos genera ansiedad y también está relacionado con una desorientación que surge cuando nos damos cuenta de que nuestra absoluta libertad y la falta de un sentido preestablecido en la vida sucede y está acompañada de esta libertad radical, pero a la vez también de angustia cuando nos damos cuenta de esto. Entonces los filósofos como Sartre, Kierkegaard hablan de esta angustia como una parte esencial de la experiencia humana, a lo que no se puede dejar de evitar, ¿no? Sino que debemos de confrontar eso y vivir
auténticamente confrontando aquello, ¿no? El existencialismo destaca la confrontación del ser humano con el absurdo en la vida, o de la vida, o con la indiferencia del universo, ¿no? Y el hecho de que el universo también no tiene un propósito intrínseco y que nuestras vidas carecen de un sentido absoluto. Sin embargo, con Gadamer vamos a ver algo muy interesante que no voy a adelantar, pero esta realidad no debe condenar a los seres humanos a la desesperación, sino que debe invitar a la acción, a que el individuo debe buscar, debe crear su propio sentido a través de las decisiones que tome y también los actos. Entonces Camus, por ejemplo, en el mito de Sísifo, donde sugiere que aunque la vida es absurda, podemos rebelarnos contra esa falta de sentido, viviendo con plena conciencia y también con compromiso. Y una de las ideas principales de este periodo es la autenticidad, ¿no? La autenticidad es vivir de manera auténtica, es decir, ser fiel a uno mismo y actuar según nuestra propia voluntad, que sea libre de determinaciones, de experiencias pasadas, de situaciones que nos condicionan a pensar de esa forma, que nos inviten a pensar de esa forma, ser libres, ¿no? De manera, vivir auténticamente y sin dejarse llevar por las normas sociales o el grupo social o las expectativas ajenas o los valores impuestos por la cultura. Incluso la cultura de la rebeldía es una cultura impuesta por algo externo, y esto es algo que muchas veces es curioso, ¿no? Porque se ve que hay movimientos sociales que reivindican un tipo de libertad, ir contra el Estado, por ejemplo, pero esa influencia de ir contra el Estado surge ya de esa pequeña revolución que se dio con ese pequeño grupo de personas. Entonces Laclau tuvo una clase espectacular con el docente Antonio Aurelio Pérez, que es experto en Kant, ojalá no lo esté escuchando, y ahí vimos lo que es el populismo, ¿no? El populismo para la clave es que nosotros estamos con demandas, todos tenemos demandas individuales, pero esas demandas individuales se conglomeran en un tipo de cadena equivalencial de demandas. O sea, se unen con otras demandas del sector agrícola, del sector comercial, del sector petróleo, del sector ganadero, del sector medis. Entonces hay muchas demandas, ¿no? Y se forma una cadena. Y pasa que esa cadena necesita un tipo de identidad, y lo que surge en un tipo de significante vacío, porque realmente no está nadie está uniendo esa cadena, ¿no? No hay nada fijo en esa cadena, no hay una homogeneización en esa cadena, sino que son distintas las demandas, pero necesitan este tipo de vacío, significante vacío, que le dé un sentido a esa cadena equivalencial. Entonces ahí se crea la lucha por el pueblo, o los rebeldes, o por los oprimidos, o por los derechos, o por el pueblo. Sobre todo se utiliza esto, ¿no? Por el pueblo. Salen los transportistas y es por el pueblo, salen los campesinos y es por el pueblo, sale cualquier movimiento o grupo pequeño y siempre termina diciendo por el pueblo. Pero el pueblo no existe porque ya esté determinado que el pueblo es aquella parte de la sociedad, ni que es toda la sociedad, sino surge como un horizonte donde llegan las demandas y van encontrando sentido ya en esa abstracción de lo que significa por el pueblo. Y cuando llegan a ese horizonte, recién tiene identidad aquel por el pueblo. Y el por el pueblo existe en cuanto van a seguir llegando demandas, van a seguir surgiendo demandas sociales y se van a acumular, van alcanzando el pueblo, pero este pueblo es algo
que no está fijo, no es algo fijo que se encuentra por ejemplo, en los grupos de los campesinos, no es algo fijo que se encuentra en los transportistas, no es algo fijo que se encuentra en los vecinos, no es algo fijo que se encuentra en una ciudad siquiera, sino es algo abstracto que determina que los demás van a asumir ese horizonte como propio y lo van a hacer un tipo de identidad, la denominada identidad del pueblo. Y surge el populismo cuando un partido político dice: yo por el pueblo voy a hacer esto, ¿no? Eso es ya populismo. O por los oprimidos, o por los derechos humanos, o por los trabajadores. Cuando dice cuando asume el rol de esa abstracción del horizonte que se creó del término por el pueblo, que es un término nominal evidentemente, pero esta abstracción que es mucho más compleja, ¿no? Ojalá voy a encontrar este audio del querido profesor Aurelio, que es realmente muy muy interesante, que es para escucharlo muchas veces para entenderlo, pero es muy complejo a la vez. Y bueno, acá me faltó hablar de Freud, del psicoanálisis y demás cosas que le dan mucho más estructura a esto. Entonces aquí parece que pasa lo mismo, ¿no? No encontramos al querer establecer ir contra lo establecido o ir contra lo predeterminado, ya estamos creando algo que va a determinar ese pensamiento, algo que se impone al individuo. Y esto es algo muy interesante, porque el individuo no es libre el que quiere ir contra una opresión por un grupo, por un sector de la población, por una demanda, sino es libre aquel que, aunque quiere ir en contra de todo, ni siquiera va con los que quieren ir en contra. Y esto es algo muy revolucionario, es algo que no tiene aún, no voy a decir explicación, pero no tiene aún algo fijo donde ponerse, pero está ahí. Y está ahí, y eso es algo que evidentemente es muy muy interesante. Entonces, en este sentido, como Nietzsche diría, ¿no? Tienes que ir buscar un propio valor subjetivo de tus valores propios, ¿no? Crear el superhombre. Pero la conjunción de superhombres ya te va a determinar a no ser un superhombre. Y entonces tienes que actuar de forma individual. Y esta individualidad parece que va en contra incluso de los que no quieren ser individuales. Y esto es algo muy interesante, y de esta libertad parece que los existencialistas, Nietzsche y varios filósofos nos trataron de hablar de ser libres realmente. Entonces este tipo de autenticidad es muy compleja, pero a la vez también es en el sentido académico es muy estudiada, porque determina la toma de decisiones conscientes, lejos de influencias que limiten nuestra libertad, y también podemos relacionarlo con la autenticidad y la identidad digital, como hablamos en el episodio anterior. Estas identidades digitales que surgen en esta nueva problemática de la ética con la tecnología, de la ética en la virtualidad. Otro tema muy interesante es la muerte como parte de la existencia. Los existencialistas no rehuyen en la reflexión sobre la muerte, más bien la enfrentan directamente. La muerte no solo es inevitable, sino que es un recordatorio constante de la finitud de la vida y de la urgencia de tomar decisiones significativas. La conciencia de la muerte nos impulsa a valorar el presente y vivir con plena conciencia de nuestra temporalidad. El filósofo Martin Heidegger, que básicamente lo relacionan con el existencialismo por el ser para la muerte, la noción del ser para la muerte, donde uno al parecer reconoce la finitud. Cuando se reconoce esta finitud, dejamos de vivir de manera superficial o alienada a otros y comenzamos a hacer elecciones más profundas que nos conecten con nuestro ser más esencial. Y
Este ser para la muerte es muy interesante, ¿no? En Heidegger también se habla de esta parte ontológica del ser, que es un tipo de... Bueno, es algo bastante complejo. Terminaríamos hablando casi todo el episodio y más, pero este ser para la muerte como un ser que reconoce su finitud y actúa de forma independiente, deja de ser superficial, deja de ser alienado, entonces comienza a hacer sus elecciones más profundas basadas en la esencia misma de su ser, ¿no? Y este es en este caso, como dijimos antes, ¿no? La autenticidad pura y dura, pero ya hay que ir con la conciencia del ser para la muerte. También la crítica a la sociedad y a la alienación, ¿no? Por ejemplo, el existencialismo también se enfrenta a las estructuras sociales que alienan al individuo. En este sentido, Sartre y otros filósofos existencialistas critican al individuo. En este sentido, Sartre va a criticar que el individuo actúa de mala fe, o también por la conformidad, que describe la tendencia humana a vivir de manera no auténtica, siguiendo ciegamente las expectativas sociales. La alienación se ve como una consecuencia de la renuncia a nuestra libertad y a nuestra autenticidad, ¿no? Esta alienación, ya como dijimos antes, puede surgir incluso cuando estamos yendo en contra o estamos criticando la sociedad. Y esto es algo muy, muy interesante. El existencialismo tiene varias corrientes filosóficas o varios, podríamos decir, pone énfasis en la subjetividad, que ya habla de un poco de la... No quiero decir directamente, pero un poco del problema de la identidad. Y el problema de la identidad es un problema de la filosofía de la mente. Y también la experiencia individual. Esto ya es netamente existencialista. Pensadores como Martin Heidegger, Simone de Beauvoir, Sartre destacan que el ser humano no puede ser comprendido únicamente desde una perspectiva científica o desde una perspectiva abstracta, sino que debe ser visto como un sujeto concreto que experimenta el mundo de manera única. Y este enfoque subjetivo abre las puertas a nuevas formas de entender, ¿no? Surgen ahí la ética, evidentemente, filosofía de la mente, el existencialismo, pero cuando hablamos aparte de esto, la psicología, la política, donde la experiencia personal y la introspección se convierten en fuentes de conocimiento válidas. Este tipo de como el hombre, la experiencia del individuo frente a la sociedad, y eso genera un tipo de política, ¿no? La política es algo bastante complejo, es muy interesante, ¿no? No le damos el valor que requiere la política. Es como... imagínese un tipo de orden universal, pero ese orden universal está mandando a un ser que no elige ese orden, pero al no elegir ese orden lo está alienando a vivir dentro de ese orden. Y esto es algo que no nos damos cuenta, pero es sumamente delicado, es ultra fino cómo sucede esto, ¿no? Y en este caso el hombre no es libre. Y ahí vamos al problema de la ética, y ahí vamos al problema de la psicología, y ahí vamos al problema del existencialismo. Y evidentemente este es un tema que se puede ampliar mucho más. Bueno, también vamos a hablar ahora en estas reflexiones sobre el impacto de la teoría social frente al existencialismo. Como ustedes saben, Sartre sobre todo ha sido partidario, ha sido como un no un sindicalista, sino estaba en movimientos sociales, ¿no? Y en su obra El segundo sexo, Simone de Beauvoir también utiliza el existencialismo para explorar cómo la opresión de las mujeres está ligado a las construcciones sociales que ya han definido su rol en la sociedad, marcando ahí un precedente para el feminismo moderno. Y asimismo la crítica de Sartre sobre la mala fe y la alienación se encuentran en el núcleo de debate sobre la autonomía, la opresión en el pensamiento social contemporáneo. En el ámbito de la psicología,
Maslow, Abraham Maslow, Viktor Frank, ya hablamos también del Carl Roger también, Roger, perdón, hablamos ya como, por ejemplo, Frank, ¿no? Un claro ejemplo de cómo ideas existencialistas se aplican a la psicoterapia, influyendo ahí por la experiencia de los campos de concentración que estuvo Frank. Defendió que incluso en las crisis más extremas los seres humanos tienen la capacidad de encontrar un propósito en la vida, un concepto que sigue siendo central en las terapias psicológicas actuales. Otro tema muy interesante también es que el cientificismo, ¿no? Y no hablamos de las artes también, pero ya no es tan reflexivo esto de las artes, aunque sí podríamos hablar también de La náusea o El extranjero en literatura, Franz Kafka con La metamorfosis. Hay cierto tipo también de influencia del cine en la sociedad, y esto es algo que no se dice, ¿no? Como la cultura moderna, contemporánea, influye en la psicología del individuo, y esa psicología del individuo va modificando una identidad que esa identidad no se define, ¿no? No se define en el sentido de que se aliena con la moda, y al alinearse con la moda termina no siendo libre, pero a la vez creyendo ser libre porque eligió eso, y es algo bastante curioso y bastante complejo también. En el cientificismo desata la idea de que la razón y el conocimiento científico se dan por completo, ¿no? Van más allá de la experiencia humana, ¿no? Puedes imaginar lo que fuese, pero la ciencia es ciencia, como se dice. En lugar de ver al ser humano como una criatura puramente racional, los existencialistas abogaron por una comprensión más integral del ser humano, ¿no? Con emociones, con irracionalidad, con subjetividad, y esta crítica al cientificismo, que ha tenido un impacto duradero en la filosofía de la ciencia, en especial en la forma en que los pensadores hablan sobre los límites de la razón y los límites del conocimiento, habla mucho de la influencia del existencialismo en ir más allá incluso de estos conocimientos preestablecidos que se dan con el cientificismo. El pensamiento existencial entonces nos ha dejado una profunda influencia en la filosofía moderna y reorienta la atención hacia la experiencia individual, la libertad, la responsabilidad, que hablamos de la responsabilidad radical y hablamos bastante en episodios anteriores, muy interesantes también, y que ha dado lugar a nuevas formas de pensar sobre la ética, la política, la psicología, las artes, y ha cuestionado ahí las estructuras tradicionales que intentaban dar respuestas universales y fijas a los dilemas humanos, y su legado sigue estando presente hoy en día en muchas disciplinas que exploran la subjetividad humana, como la psicología, la libertad como la ética y el sentido de la vida en general. Bien, vamos a pasar a las preguntas. Por ejemplo, ¿el existencialismo rechaza la religión? Es bastante curioso, ¿no? Porque ya vimos con Nietzsche como él sí lo hacía, ¿no? Pero él volvía a los valores griegos, ¿no? Pero también con este tipo de Apolo y Dionisio, ¿no? Donde Apolo es el orden y Dionisio es el caos, y representa Apolo lo que podemos conocer y Dionisio lo que no podemos conocer, pero netamente en el periodo en esta ramificación de la filosofía que es el existencialismo, que no rechaza la religión en su totalidad, ¿no? Pero muchos de los filósofos existencialistas, Sartre y Camus, parten de una postura atea, agnóstica, como he mencionado antes, ¿no? Parece que es un enfoque ateo, no creyente. Y para estos pensadores el hecho de que no existe una respuesta divina o un sentido predeterminado en el universo coloca a los seres humanos en la posición de crear su propio sentido. Sin embargo, existieron pensadores existencialistas religiosos como Søren Kierkegaard, que argumentaban que la fe y la relación con Dios podían ofrecer una respuesta al dilema existencial de la angustia y el vacío. Por lo tanto, el existencialismo puede tener una interpretación religiosa como atea,
y dependiendo de la postura del filósofo. Pero en ambos sentidos, como ya mencioné antes, parece incluso que los que no creen, los ateos, terminan creyendo en un tipo de vida, y este tipo de vida se rige bajo principios que desconocemos. Y esos principios que desconocemos, evidentemente, se pueden conocer por posturas más religiosas, ¿no? Que es bastante interesante también, muy muy interesante, porque ya no hablamos acá de la ciencia misma, acá hablamos de las tradiciones cristianas, de las tradiciones católicas, de los costumbres que una religión pueda dar, ¿no? Que determinan ya una ley universal. En todas las culturas pasa esto, ¿no? Hay rituales que se hacen, hay formas de ofrendas que se hacen, hay todo un mundo complejo de relación entre lo humano y lo divino, que evidentemente cuando se quita el nombre de religión pasa a espiritualidad, pero cuando se quita incluso ese nombre de espiritualidad pasa a la cuántica, pero cuando se quita ese nombre de cuántica se llega a un límite del conocimiento donde no podemos explicar la indeterminación de fenómenos que no están registrados o no están estudiados científicamente y que necesitan evidentemente una causalidad en el mundo sublunar, y que la mente también, con filósofos como Kant, ya mencionamos que se necesita un tipo de racionalidad, un tipo de razón que determine lo que sí se puede conocer de lo que no se puede conocer, y de lo que sí se puede hablar y lo que no se puede hablar, como la parte metafísica. Pero evidentemente eso es un enfoque más amplio de que si el existencialismo rechaza o no la religión, porque ya con la existencia misma tiene un tipo de determinación compleja, y en la complejidad se ve cómo surge la vida, no podemos hablar, copiar o modificar la vida, pero no podemos hacer vida. Evidentemente la inteligencia artificial son simuladores, son algoritmos de aprendizaje autónomo, y en este caso están determinados por el programador, por el programa, y no es lo mismo, ¿no? Una inteligencia súper avanzada artificial, incluso las computadoras cuánticas con los quad-bit ya hablan de un tipo de complejidad, ¿no? Perdón, un tipo de complejidad que va más allá de nuestro entendimiento. Pero esto no es que lo que está allá, más allá del entendimiento, hable de una respuesta divina, sino lo que está más allá de nuestro entendimiento sugiere que no podemos hablar de la ausencia de una divinidad, pero podemos hablar de que existe algo mucho más allá. Podemos pensar en eso, podemos creer en eso, y esto afirma un tipo de existencia, un tipo de existencialismo, pero con un propósito definido, un propósito que nosotros le demos a nosotros mismos, y lo que termina siendo la filosofía de Sartre Camus, crear nuestro propio destino a partir del absurdo de la vida, de una vida, o de un universo indiferente, de un universo que no tiene leyes preestablecidas, no tiene leyes determinadas para que el individuo sea así. Pero hay diversas posturas, evidentemente, donde existe, como mencioné en episodios anteriores, que la autotrascendencia es algo que no está regido por lo económico, lo social, lo político, lo cultural, lo religioso, nada. La autotrascendencia, que es este tipo de autorrealización del individuo como ser pleno, es lo que está dispuesto para todos, y en ese ser dispuesto para todos es lo que va en contra incluso de la condición económica de felicidad, que es sinónimo de prosperidad para el capitalismo o
para las diferentes corrientes, como el veganismo, que es comer solo verduras, o para los ambientalistas, que es cuidar el planeta Tierra, o que los economistas, que que el libre mercado funcione, o que los culturalistas, o que los se les denomina vamos a denominarlos defensores de la etnia, determinen que las culturas tradicionales se mantengan y promuevan su énfasis, y todos parece que tienen una misión de vida, ¿no? Pero esa misión de vida no se interpone a la autorrealización del individuo, a la autorrealización del ser humano, y esa autorrealización del ser humano es lo que amplía el camino para todo el mundo. Y en ese ampliar el camino para todo el mundo, que da cabida en el hombre, en cada individuo, sea de la cultura que sea del pensamiento, sea de la misión que tenga, es lo realmente unificante. Pero ese unificante, y es algo que se puede decir que es algo predeterminado por el individuo, o sea, por un yo, o por alguien que dijo eso y los demás copiaron eso. Pero esto parece que ya se estaba dando mucho antes, ¿no? Con la frase de Sócrates, conócete a ti mismo, donde ya se veía que el conocimiento a uno mismo era algo fundamental para él y para los contemporáneos, evidentemente. Por eso luego estaba en un templo de Delfos, si no me acuerdo. Entonces es muy interesante cómo ya ahí se puede hablar de ciertos principios, ¿no? Entonces, como vimos, es bastante complejo, porque es una división, ¿no? Entre Soren Kierkegaard, que hablaba de este tipo de existencialismo, que tenía una fe y una relación con Dios que daba sentido a este vacío existencial, a esta angustia, y con Camus y Sartre, que tenían una postura más atea. Bien, creo que hemos llegado a este episodio final del existencialismo. Me gustaría que dejen en comentarios, ¿les parece, no les parece? Pero la pregunta es, ¿han encontrado alguna forma en que este pensamiento puede ser útil para enfrentar la angustia, el absurdo o la libertad en sus vidas cotidianas? ¿Cuál es su propósito de vida? ¿Algún concepto existencialista ha resonado particularmente con ustedes? ¿Cómo han influido estas ideas en su forma de ver la vida, en sus decisiones? ¿Cómo ha modificado? Si ha modificado, nos gustaría escuchar. Entonces voy a leer los comentarios y nos vemos el día de mañana con la hermenéutica. Vamos a dar una pequeña introducción a la hermenéutica, y gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana.